Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones marcadas, evidentemente, en lo político por el rechazo a la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, pero hay más en economía. En temas internacionales seguimos muy atentos a las reacciones frente a la renuncia de la primera ministra de Nueva Zelanda y también, por supuesto, lo que ocurre muy cerca aquí en Perú con las protestas en contra de toda la clase política, en contra también del gobierno de Dina Boluarte. Comencemos de inmediato con los titulares en CNN Prime. Bueno, como le decíamos, justamente fue rechazada la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Pero además hay que señalar que logró sumar el respaldo de algunos parlamentarios de oposición, por lo que el nivel acusatorio no va a ser discutido en el Senado. Diversas reacciones generaron los dichos del comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, quien aseguró que el proyecto de infraestructura crítica desvirtuaba el rol de las Fuerzas Armadas. Frente a esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió que las instituciones democráticas son las que deben resolver cuáles son los deberes de los militares. Carabineros realizó allanamientos en 6 comunas de la región metropolitana para desbaratar una red de explotación sexual infantil. De momento, habría 2 detenidos, uno de ellos sería el líder de la banda. Y en temas internacionales, un aeropuerto cerrado, carreteras bloqueadas y diversos enfrentamientos con la policía han dejado hasta ahora las masivas manifestaciones en Perú que piden la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia. Las autoridades ya desplegaron un operativo de seguridad en la capital peruana con más de 11.000 efectivos policiales en las calles. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Nos vamos a la región de Valparaíso porque el presidente Gabriel Boric y su comité político están reunidos en Cerro Castillo, hasta donde nos trasladamos, donde está Giselle Vergara con todas las informaciones en esta jornada en que se rechazó la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, así es, nos encontramos en Cerro Castillo, las afueras del Palacio Presidencial, donde se está realizando a esta hora este comité político que comenzó pasada a las 6 de la tarde y que tiene reunidos a los ministros que forman parte de este junto al presidente de la República. Una reunión donde nos planteaban se iban a abordar diversos temas, un análisis de los meses que lleva el gobierno, también las tareas pendientes de aquí en adelante, específicamente hasta el mes de marzo, las reformas que se van a votar durante la próxima semana que tienen que ver con reforma tributaria y también de pensiones y por supuesto con el programa de gobierno y su avance para los próximos meses. Una jornada, como te decía yo, donde han ocurrido bastantes cosas a nivel político. Tú ya también lo señalabas con respecto a la acusación constitucional que durante esta jornada se llevó a cabo en el Congreso Nacional y que fue rechazada en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Un comité político que se va a desarrollar durante esta jornada, que va a continuar durante la jornada de mañana hasta mediodía, horario donde el presidente debería salir de Viña del Mar rumbo a Santiago para seguir cumpliendo con su agenda y donde de momento no se tiene presupuestado poder tener alguna vocería ni del presidente ni tampoco de parte de la vocera de gobierno, Camila Vallejos. Es lo que podemos contarles que está ocurriendo a esta hora acá en Cerro Castillo, pero claro, esta es parte de lo que ha ocurrido en materia política acá en la región, concentrado todo durante esta jornada en el Congreso Nacional, donde a partir de las 10 de la mañana comenzó esta acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, una acusación constitucional que fue presentada por diputados del Partido Republicano y que se desarrolló una sesión bastante extensa que culminó pasadas a las 6 de la tarde. Ya sabíamos desde hace días que la defensa iba a invocar la cuestión previa, una cuestión previa que se discutió por casi 3 horas y que finalmente fue rechazada. ¿Qué ocurre? Se va al debate de fondo, un debate de fondo donde el diputado Johannes Kaiser presenta esta acusación constitucional, los 4 capítulos de esta acusación constitucional, donde la defensa del ministro Jackson también defiende los puntos de los cuales se le acusa y argumenta, por supuesto, y finalmente se pasa a esta votación donde finalmente se rechaza la admisibilidad de esta
esta acusación constitucional. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones del ministro Jackson, que acompañado de Apruebo Dignidad, tras rechazarse la admisibilidad de esta acusación, se dirigió a los medios de comunicación. Pasemos a revisar. Que más allá de los argumentos de fondo para poder rechazar una acusación que no tenía fundamento, también dentro de la sala se esgrimieron y principalmente argumentos de corte político, que por cierto, más allá de ciertos epítetos, recojo con humildad y por cierto para considerar algunas de las críticas que puedan servir para mejorar nuestra gestión. Hoy día nos vamos con la misión de impulsar con mucho más fuerza las agendas que hemos venido desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social y que por cierto incorporando las miradas de los distintos parlamentarios y parlamentarias que durante el trayecto de esta semana y media nos han hecho saber, estamos seguros que podremos mejorar. Hay una frase que me llamó la atención, yo creo que a mí y a muchas personas que pudieron escucharla, Giselle, que es cuando dice: agradece a quienes siendo de la oposición son capaces de cruzar en el fondo al frente y votar en contra o abstenerse de esta acusación constitucional, y dicho nos han dado una lección, probablemente también recordando que de las 14 acusaciones constitucionales que a él le tocó evaluar, votó 11 a favor. Sí, es parte de lo que señaló durante esta jornada, es parte de lo que pudo decir tras haberse rechazado la admisibilidad, y claro, porque el gobierno hizo muchos esfuerzos, hizo muchos intentos por poder conseguir el apoyo de parlamentarios de distintos bloques políticos, y también lo señalaban algunos de los parlamentarios que nos comentaban que claro, era necesario poder dar un respaldo, poder dar un espaldarazo y quizás también no cometer, como ellos decían, el error que habían cometido cuando quienes están hoy día en el gobierno estaban del otro lado y presentaron estas 11 acusaciones constitucionales. Era parte de la decisión que habían tomado ellos también al respecto de no aprobar la admisibilidad de esta acusación constitucional. Pudimos conversar, Mónica, también durante esta jornada con la ministra Analía Uriarte y también con el diputado Mesa, uno de los parlamentarios del Partido Republicano que presentaron esta acusación constitucional y que también tuvieron palabras una vez haber rechazado la admisibilidad de esta acusación. Pasemos a revisar también sus declaraciones. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, nuestro gobierno no tiene mayoría. Por lo tanto, el que nosotros estemos hoy día presenciando el rechazo de una acusación constitucional da una muestra concreta respecto de que no ha sido solo el oficialismo, sino también otros parlamentarios y parlamentarias que nos han acompañado en ese rechazo a esta acusación constitucional improcedente jurídicamente hablando. La negociación y la presión que hubo por parte del gobierno para proteger al mejor amigo del presidente tuvo su efecto. Logramos que la cuestión previa se rechazara, cosa que hace 6 meses atrás fue imposible, y logramos que al menos 68 parlamentarios de este hemiciclo compartieran nuestros argumentos. Lamentamos, sin embargo, profundamente que algunos, descolgados de sus propias bancadas, hayan permitido hoy día que ganara la impunidad. No será nuestra labor hoy día juzgarlos, será labor de la ciudadanía. Bueno, hay hartas cosas para conversar atrás de donde te encuentras, en Cerro Castillo, en la quinta región, entre otras la próxima acusación constitucional que se va a ver, claro que contra una ex ministra, pero con uno de los temas sensibles, Marcela Ríos. Dentro de los numerales, de las causales, está el tema de los indultos, por lo tanto, seguro que ese tema, el de los indultos, también las listas o la lista, si lo logran desde el oficialismo, son parte evidentemente de los temas en un día que puede respirar un poco más tranquilo el oficialismo, pero por ahora. Sí, exactamente, es parte de los temas que se van a tocar y que también se deben estar conversando al interior del Palacio Presidencial acá en Cerro Castillo, y lo que va a ocurrir la próxima semana con esta acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. La ministra Analía Uriarte lo señalaba durante esta jornada, esperaban que lo que ocurrió hoy se repita también durante la próxima semana y se pueda dar el respaldo a la ex ministra Ríos, porque la ministra de las Express señalaba que no es
es responsable de lo que se le acusa y es por ello que van a seguir haciendo los esfuerzos que hicieron durante esta semana para poder conseguir los apoyos al ministro Jackson. Lo mismo dijo irían a hacer con respecto a la exministra Ríos para poder también tener un resultado positivo en esta acusación constitucional que se va a ver durante la próxima semana, una semana que va a estar cargada de noticias en el Congreso Nacional con esta acusación constitucional, con todo el tema constituyente que comienza a desarrollarse ya de manera más concreta y también lo que tiene que ver con las votaciones de reforma de pensiones, de reformas tributarias, en seguridad, la mesa de seguridad, de infraestructura crítica, son bastante los temas, Mónica, que deben ser tema hoy día acá en Palacio Presidencial y que también se van a ver reflejados durante la próxima semana en las comisiones y las distintas sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Sala del Senado. Así que lo seguimos atentamente mientras continúa además la ofensiva opositora respecto a los indultos en el Tribunal Constitucional y en Contraloría, además de esta comisión investigadora. Así que sigue todavía el ambiente político bastante tenso, aunque lo decíamos con un respiro por hoy para el oficialismo. Muchísimas gracias, Giselle. Nos vemos, buenas noches. Tema tremendamente relevante, lo hemos conversado, lo hemos analizado, las protestas intensas que se producen en Lima en contra de la presidenta Dina Boluarte, en contra también del Congreso. Todo esto tras un mes y medio desde que comenzó esta última crisis política. Jacqueline Mesa, quien está en el país vecino, nos cuenta los detalles. ¿Cómo estás, Jacqueline? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Efectivamente, nosotros estamos en estos momentos en el Parque Kennedy, en Miraflores, en Lima. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en estos momentos? Pues hay dos grupos de manifestantes, opositores cada uno, que están enfrentándose, digamos, están insultándose verbalmente nada más. No hay enfrentamiento físico hasta el momento. Pero esta situación no solamente se refleja aquí en Miraflores, sino también en el centro de la ciudad, en el centro de Lima exactamente. Vamos a ver un poco de lo que viene sucediendo a esta hora de la noche aquí en Miraflores, pero también les voy a comentar lo que ha ocurrido en el centro de Lima. En estos momentos viene enfrentándose las fuerzas de la Policía Nacional con los manifestantes en las principales arterias del centro de Lima. Hablamos de enfrentamientos que ya han cobrado también varios heridos, entre ellos también colegas, camarógrafos, reporteros, que justamente estaban cubriendo las noticias y han sido también atacados por esta turba. Ahora, lo que sabemos hasta el momento es que sí se están registrando heridos así, y en estos también, en estos espacios, que es un espacio abierto, es un parque, lo que se está suscitando, lo que se está desarrollando en este momento solamente es una movilización en esta parte de Miraflores. Hay sí efectivamente contingente policial y también personal del ejército que está garantizando la seguridad. Como les repito, no se han desatado actos de violencia hasta el momento, pero sí en el centro de Lima es una situación totalmente diferente. También tenemos reportes por fuentes policiales que hay policías que están heridos en estos momentos, que están siendo llevados a los hospitales para ser atendidos. Sin embargo, pues la situación, como ustedes lo han mencionado, se está dando en este contexto, pues que hay personas que están pidiendo la renuncia de la actual presidenta, Dina Boluarte, así como también el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. Ahora también lo que sabemos hasta el momento es que, en estas movilizaciones que se han dado en el centro de la ciudad están participando personas de diferentes provincias, de diferentes regiones del país que han llegado hasta la capital para poder expresar también su sentir, su pesar con lo que viene sucediendo en este contexto político. Ahora también ellos se han refugiado en muchas instituciones, en universidades nacionales, en este caso en la San Marcos. Hemos entendido que ellos han permanecido ahí por 2 días, y van a permanecer porque el día de mañana también hay una movilización que se va a dar aquí en la capital, en Lima. También hemos tenido información de que pues hasta el momento no ha habido ningún mensaje de parte de la presidenta Dina Boluarte ante estas movilizaciones que se han dado, tampoco de los congresistas, no se han pronunciado, no han asistido a estas movilizaciones cuando antes sí ocurría este hecho. Ahora, ese es el panorama que tenemos aquí en Lima, ¿no? Toda la movilización no solamente se realiza aquí en Lima, sino también en varios puntos, como las partes más críticas que es Puno, Apurímac, Ayacucho, una situación similar que se viene viviendo también ahí y que ya ha cobrado la vida de más de 50 personas en todo el país.
Sí, han habido hechos de violencia serios en el centro de Lima, por supuesto en los días previos también en el sur del país. Hay, por ejemplo, en esta avenida Bancay, que hemos mostrado en más de una ocasión también, enfrentamientos en esa zona. ¿Tú dirías que esta situación sigue creciendo, que sigue llegando? ¿Cuáles son los reportes de distintos puntos del país? ¿Sigue llegando columnas, personas hacia Lima? ¿Se prevé en algún momento cuál podría ser el momento más álgido de esta protesta convocada y llamada por algunos la toma de Lima? Otros han hablado o han rememorado la llamada Marcha de los Cuatro Suyos, pero en concreto, ¿qué informaciones hay? ¿Cuál podría ser? ¿Qué prevén los dirigentes sociales y políticos respecto de los momentos de máxima convocatoria? Efectivamente, como ustedes lo han mencionado, el tema de las dos marchas que se habían convocado, la toma de Lima y la marcha de los Cuatro Suyos, es lo que se viene desarrollando en la avenida Bancay, también en parte de lo que es el centro de Lima, el centro histórico, y también parte de lo que es Miraflores, porque aquí va a ser el punto en donde ellos, los manifestantes que están en el centro de Lima, van a llegar aquí a reunirse con más manifestantes que los están esperando aquí. Ahora, ha habido reuniones con dirigentes, sí, en mesas de diálogos que se han hecho en las regiones. Sin embargo, no se llega a un acuerdo con esas personas, ni tampoco con los pedidos que ellos hacen al gobierno, pues, del cierre del Congreso y la renuncia del actual presidente Dina Boluarte. Por más que se han establecido estas conversaciones, no se puede lograr un consenso hasta el momento. Si los manifestantes siguen pidiendo adelantamiento inmediato de las elecciones para que se renueve el Congreso, para además que salga de su cargo la presidenta Dina Boluarte, que recordemos era la vicepresidenta de Pedro Castillo, que es destituido por el Congreso después de que él intenta un autogolpe y no le funciona, no lo respaldan los militares, y luego desde entonces hasta ahora hay una mezcla también de sentires, según lo que reportamos en su minuto en terreno y lo que seguimos escuchando ahora. Algunos respaldan a Castillo, otros lo que quieren es rechazar en general desde la izquierda y hasta la derecha a los políticos que están en el Parlamento, que tiene muy baja aprobación, no alcanza el 20% la aprobación del Parlamento, y tampoco se sienten representados por Dina Boluarte. Una situación compleja, con bloqueo de carreteras también en Perú, donde hay hartos puntos, cerca de 100 donde hay bloqueos, cortes parciales o totales. Y por lo tanto también recordar que desde el 15 de enero el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Lima, Callao, Puno y Cusco, como los puntos además más sensibles para estas protestas, concentradas antes en el sur y que se han ido desplazando también a Lima. Desde los políticos, desde los congresistas y desde el propio gabinete o del Poder Ejecutivo, ¿cuáles son las reacciones de los parlamentarios que se ha oído en ese lugar? Ayer teníamos a quien impulsó aquí en Chile, a quien impulsó la vacancia en contra de Pedro Castillo, y nos decía que no hay todavía espacio por ahora para un adelantamiento de elecciones antes de 2024. Efectivamente, las demandas son claras, como ya se ha repetido, e incluso una de ellas es también la liberación del expresidente Pedro Castillo. Pero lo que es claro es que el adelanto de elecciones es lo que más exige la gente aquí. Sin embargo, no se llega a un consenso porque hasta el momento lo que ha dicho el premier de la República es que la presidenta Dina Boluarte no va a renunciar, no va a dimitir a su cargo. Eso es lo que está exacerbando mucho más los ánimos de las personas que vienen a hacer estos pedidos aquí a diferentes puntos del país, y en este caso a Miraflores, lugares donde normalmente el turismo normalmente se maneja bastante, y sin embargo, pues prácticamente muchos negocios han tenido que cerrar y se ven muy afectados. Queremos agradecerte, por supuesto, la información que nos entregas, Jacqueline Mesa, desde las calles mismas de Lima, Radio Exitosa, entonces, un medio que también nos ha ayudado a entender, a comprender, a reportear también. Así que un abrazo, Jacqueline, de solidaridad también para los difíciles momentos que está viviendo Perú. Para ti y todo el equipo, por favor, me saludas desde acá también a quienes nos han ayudado cuando vamos a reportear a Lima desde Radio Exitosa. Así que un abrazo y muchísimas gracias.
Vamos a otras materias. Todavía se mantiene la incertidumbre de cómo van a competir los partidos en las elecciones de consejeros constitucionales. Desde Chile Vamos han tenido acercamientos con Demócratas y Amarillos por Chile para conformar un pacto, mientras que el oficialismo se estaría acercando a una fórmula con 2 listas. El informe es de Paul Follert. ¿Cuál es la mejor estrategia para competir en las elecciones de consejeros constitucionales? Es la pregunta que rondan los partidos políticos en las últimas semanas. Nosotros esperamos reconstruir el espíritu del 4 de septiembre. Nuestra convicción es que las 2 listas son valiosas. Pero la respuesta no ha sido fácil de encontrar. En el caso de Chile Vamos ya estaría descartada la lista en conjunto con republicanos y en ese escenario los ojos del bloque han apuntado a los partidos en formación. Renovación Nacional tiene un anclaje, tiene como función, como misión, tener un anclaje en el centro. Y hemos estado en conversaciones con Demócrata y con Amarillo, justamente va a tener una lista que esté con los sectores de centro, que estuvieron justamente por el rechazo. Vamos a apoyar a todos quienes se identifican al igual que nosotros con el centro. Solo hemos descartado hacer acuerdos con republicanos por la derecha y con Apruebo Dignidad por la izquierda. Y aunque por ahora no está zanjado el pacto, lo cierto es que el tiempo ya corre, porque el próximo 6 de febrero termina el plazo para inscribir las candidaturas al Consejo. Fecha que también miran con preocupación en el oficialismo, donde no logran resolver si competirán juntos en los comicios. Vamos a seguir insistiendo hasta el final las y los comunistas en que lo mejor y lo que nos da la posibilidad de superar ampliamente el 38% que sacó el apruebo en el proceso anterior es la lista única. Ahora, nadie está obligado a lo imposible. Cuando Apruebo Dignidad dice que no, que es una deslealtad ir en 2 listas, creo que se equivocan. Yo creo que en definitiva el ir en 2 listas es justamente ir a recuperar un electorado que ha sido esquivo para el gobierno, un electorado de la centroizquierda, ese electorado que votó por los gobiernos de los 30 años. Si ir en 2 listas o en una sola es un debate aún abierto, aunque en el oficialismo aseguran que el gobierno ha dado señales de apertura a la idea de competir en 2 listas. Las fuerzas políticas que sostienen a este gobierno tienen un compromiso que no depende de la conformación de una lista única o de 2 listas como ha estado sobre el tapete. En materia de fórmulas electorales esto es algo pragmático, todo se puede discutir, pero lo que no cabe duda es que un sector político que está gobernando tiene que dar muestras de cohesión, tiene que dar muestras de capacidad de conducción y cualquiera sea la fórmula electoral que elige tiene que ser coherente con ello. Ojalá y qué bueno que el gobierno esté atendiendo esta reflexión respecto de la posición del PPD, pero no significa que la institucionalidad partidaria esté esperando un visto bueno de ninguna parte. Si la fórmula de competir separados gana terreno, es algo que miran de cerca desde la Democracia Cristiana, partido que en ese escenario se uniría a la lista del socialismo democrático. La ministra Ana Lía Uriarte, en donde ella resta dramatismo desde el gobierno a que existan 2 listas, y eso me parece que es una señal en la línea de lo que hemos venido planteando como Democracia Cristiana. Queremos apuntar a un universo más diverso que, insisto, amplíe la base de apoyo y no la reduzca. Planteamientos que se pondrán sobre la mesa este viernes, cuando los dirigentes de ambas coaliciones de gobierno se vuelvan a reunir para resolver el dilema electoral. Apenas por 2 votos, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Su defensa alegó la falta de mérito jurídico en libelo impulsado por la oposición, pero logró pasar la cuestión previa y siguió avanzando a la discusión en sala, donde fue rechazada. Una oposición que no logró alinear a Renovación Nacional, ni tampoco a toda la UDI, no al menos a toda, ni tampoco sumar del todo a la Democracia Cristiana. La nota es de Estefanía Bustamante. Vamos a ir de inmediato con esta nota. Un abrazo para cada uno de los 76 votos que rechazaron la acusación constitucional en su contra. Por la afirmativa, 68 votos, 76 en contra, 6 abstenciones. La votación que obtuvo el libelo impulsado por republicanos, partido que acusaba a Giorgio Jackson de abandono de deberes como ministro de Desarrollo Social. Uno siempre puede hacer revisiones, siempre puede
hacer autocrítica. Lo que hemos presentado acá creo que fueron argumentos suficientes que cruzaron incluso la frontera del oficialismo para conseguir esos votos. La acusación constitucional no es un arma para hacer puntos de crítica política y en este caso no había mérito jurídico. Total y restricto apoyo de todo el gabinete y por supuesto del presidente de la República, el ministro Jackson. El argumento de la falta de mérito jurídico fue el punto sostenido desde que se presentó la acusación y que se reiteró al llegar al Congreso. Incluso se utilizó para invocar la cuestión previa, que se rechazó por 72 en contra, 74 a favor y 2 abstenciones. La acusación constitucional ignora el carácter de última ratio de esta institución y, por el contrario, se ejerce como un mecanismo de control de mérito y de conveniencia política. El texto, además, está plagado de juicios de valor. Solo faltó un voto para aprobar la cuestión previa, que pudo evitar la vista de la acusación constitucional, una discusión que se extendió por más de 3 horas, obligando, por ejemplo, a un parlamentario a cambiar la hora de su intervención quirúrgica, quien se debió quedar hasta el final. Ha venido a acompañar al gobierno, al ministro Jackson, en una acusación tan injusta como improcedente. Estamos buscando pabellón para operarme y habíamos encontrado pabellón para hoy día. Al enterarse de esta situación de la vereda del frente, decidieron alargar sus discursos. Eso es inhumano. Y es que, por ejemplo, 2 horas intervino el diputado republicano Johannes Kaiser al exponer los argumentos para sostener la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Llevaba 1 hora y 20 minutos cuando otro parlamentario le sumó más documentos a su exposición. Weón, puta, me estoy haciendo el naranjo, weón. Voy a quedar en ridículo. Diputado, hemos llamado insistentemente para que concurran, pero le pido partir también por casa. Usted puede hacer lo mismo con su propia bancada y todo el resto lo podrá hacer con sus propias bancadas. Diputado Kaiser, continúe. Ok, tráigame una Biblia. Recordó a Jaime Naranjo, quien habló durante 15 horas para que precisamente llegara el entonces diputado Jackson para votar la acusación contra el expresidente Piñera. Pero no fue el único momento que llamó la atención. Como bien dijo Shakira, se les acaba el argumento. Que esta honorable Cámara no sea ciega, sorda y muda ante la injusticia que significa esta acusación constitucional. Acusación que pasó con un informe negativo desde la Comisión Revisora a la Sala, con una abstención de la UDI, sector de la oposición que se alineó con republicanos, distinto a lo que ocurrió con parte de Renovación Nacional y la bancada DC. Lamentamos, sin embargo, profundamente que algunos, descolgados de sus propias bancadas, hayan permitido hoy día que ganara la impunidad. Hay un alivio, hay más calma en el gobierno. ¿Qué diría el ministro Jackson después de sortear esta acusación? No, me parece que el ministro Jackson tiene una tarea que es clave y que es fundamental para el gobierno. Espero que con esto la oposición entienda que las acusaciones constitucionales, menos si son sin fundamento, no son el camino para hacer oposición al gobierno. Gobierno que sorteó por segunda vez una acusación constitucional contra un ministro a puertas de la votación en la Cámara del libelo contra la exministra de Justicia, aunque con Jackson la derecha no descarta nuevas acciones en su contra. Seguimos avanzando con otras informaciones para contarles que un procedimiento múltiple se realizó hoy en 6 comunas de la región metropolitana. ¿Cuál era el objetivo? Dar con los responsables de una presunta red de explotación sexual infantil. Importante, me voy a tener aquí. Se dice así, explotación sexual infantil. No existe la prostitución infantil porque no están en condición, ellos no se prostituyen, son explotados sexualmente, son niños, son personas que tienen menos de la edad necesaria adecuada para dar consentimiento en el ámbito sexual. Todo esto en el contexto de una investigación reservada de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente. El informe es de Macarena Román. Imágenes de un procedimiento que se llevó a cabo en 6 comunas de la región metropolitana. Trabajos de la 35 Comisaría de Delitos Sexuales de Carabineros para desbaratar una presunta red de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Yo me arriesgo a decir 16 años, pues menores de edad, claro, sí. No tengo más información, solamente sé que están haciendo un allanamiento en el edificio, nada más, pero deberían hacerlo más seguido en toda esta área. Se trata de una red que habría explotado a menores de edad en Quinta Normal, Estación Central, Providencia, Santiago, La Reina y Ñuñoa. El trabajo de Carabineros dejó al menos a 2 detenidos y uno de ellos sería el líder de la banda.
¿Eres culpable, eres responsable? Condenamos con mucha fuerza estos hechos delictuales y que a su vez estamos solicitando celeridad en la investigación, que este tipo de hechos no queden en la impunidad y que, por cierto, nuestra municipalidad de Quinta Normal va a contribuir en todo lo que sea posible en la investigación. Dentro del departamento donde estaba el supuesto líder de la banda, personal de Carabineros se mantuvo durante horas revisando e incautando documentos y objetos tecnológicos para dar con mayor información sobre el caso. Así que no solo confiamos de los buenos resultados de esta investigación que está llevando a cabo Carabineros de Chile y el Ministerio Público, sino que además esperamos que esto sea una clara y señal potente para quienes son autores o cómplices de abusos a niños, niñas y adolescentes. Es que en diciembre del año pasado en nuestro país se promulgó la ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes. Que no hablamos de prostitución infantil, sino que de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, porque ellas, quienes son víctimas, no están sometiéndose a ese proceso voluntariamente. Esta nueva ley aumenta las penas para los agresores de promoción o facilitación de explotación sexual infantil, considera a los menores de edad como víctimas y además permite el agravante de reincidencia tomando en cuenta, por ejemplo, las condenas obtenidas en el extranjero. Las penas aumentaron, en este caso para la explotación comercial sexual de niños, niñas y adolescentes, la pena va desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años, es decir, el presidio mayor en su grado mínimo. Investigación reservada a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, organismo que por ahora no emitió declaraciones, una organización criminal que actuaba en 6 comunas de la región metropolitana y que al menos por ahora tendrá uno de sus líderes fuera de las calles. Pasado más de 2 semanas desde que la oposición anunció su retiro de la mesa de seguridad propuesta por el gobierno. Pese a que aún no se retoma, la ministra del Interior anunció que las conversaciones van bien encaminadas y que hay disposición de las distintas fuerzas políticas para pronto cerrar el acuerdo transversal de seguridad. Esto nos lo cuenta Daniela González. Sería muy injusto que la oposición considerara que una manera de castigar al gobierno es restarse de ese acuerdo. Y evidentemente la mesa de seguridad queda en suspenso desde este momento. Balacera que terminó con un hombre fallecido y una mujer herida de gravedad. Fueron por lo menos 4 disparos los que le quitaron la vida al comisario de la PDI, Daniel Valdés, durante la noche de este martes. Hay muchas materias en las cuales el país necesita en seguridad que avancemos más rápido. Y eso se facilita si hay un acuerdo. Así han pasado las semanas, días marcados por hechos violentos y llamados telefónicos, pero todavía no hay acuerdo transversal por la seguridad. El indulto presidencial empañó las intenciones que tenía el gobierno de zanjar el pacto antes de que terminara el 2022. La oposición por semanas se negó a seguir conversando las propuestas del Ejecutivo. Entonces, uno no puede hacer como que los indultos ya pasó, démosle para adelante nomás y hagamos como si no hubiera ocurrido nada y seguimos con el mismo tranco respecto de las medidas de seguridad. Lo más importante sería ponerle como un fast track a esos proyectos y tratar de dar señales concretas mucho más que anuncios en materia de seguridad. A pesar del aumento de delitos cada vez más violentos y de las insistencias del gobierno para avanzar en materia de seguridad, la negativa del Ejecutivo para anular los indultos presidenciales fue la principal traba por semanas. Este jueves, la jornada de la ministra Toa, quien ha liderado las conversaciones por seguridad, comenzó con nuevas reuniones con parlamentarios. Queremos agradecer a la ministra del Interior y de Seguridad Pública por recibirnos. Como demócratas queremos ser parte de las propuestas, de las soluciones. La gente está cansada de la violencia y esto no es solamente un desafío del gobierno, es un desafío de todos. La gente nos dice en la calle, déjense de pelear, pónganse de acuerdo. Hoy día no puede ser tema el si se suben o no se suben a la mesa de seguridad. El tema debe ser cómo ponemos el foco, el acelerador en la agenda que hay que tramitar de manera prioritaria. Y los senadores de Renovación Nacional también llegaron hasta el Palacio de la Moneda, pero para solicitar la invalidación de los indultos presidenciales. Ante esa petición, la pregunta, ¿habrá acuerdo por seguridad? Sinceramente yo creo que todos queremos eso, pero las señales también tienen que ser importantes, no podemos quedarnos solamente en la voluntad o en el discurso. Cuando hoy día, por ejemplo, estamos todos tratando de recuperar el diálogo, más allá de una mesa, de una reunión, de una comisión. Nunca me he bajado
y los senadores tampoco nos hemos bajado. Estamos trabajando un documento que está a punto de terminar y le hago un llamado a todos que vuelvan a trabajar por el combate a la delincuencia. Los indultos no tienen nada que ver, son una aberración, son mal hechos. Además, el presidente lo hizo en el minuto sabiendo que iba a reventar la mesa. Pero ahora es el momento de pensar en Chile. Llamado del senador Osandón a adherirse a las conversaciones. Y es que más tarde los anuncios llegarían de la propia ministra del Interior. Hoy día puedo anunciar que hay una disposición distinta, afortunadamente. Ya con los senadores de RN hemos llegado a un acuerdo en una agenda de temas y con ese impulso también es que queremos a partir de mañana elegir un día en que convoquemos de vuelta a todas las fuerzas políticas a cerrar este acuerdo y a ponernos a trabajar para implementarlo. Porque una cosa es llegar al acuerdo, pero después hay que cumplir el acuerdo y eso es lo que importa, ¿no? Después de la incertidumbre, al parecer las conversaciones vuelven a dar frutos. La situación de inseguridad finalmente logró el consenso que tanto costó y aunque la forma quizás no será la misma, el acuerdo transversal por seguridad se ve cada vez más cerca. Gracias. ¿Desvirtúa o no el rol de las Fuerzas Armadas si éstas se dedican, además de sus labores, a otras y a cuáles? ¿En cuáles casos desvirtuaría o no? Bueno, es la duda que instaló el comandante en jefe del Ejército al participar en la Comisión de Seguridad Ciudadana. La intervención del general Javier Iturriaga ocurre en medio de la tramitación del proyecto de infraestructura crítica. Los detalles con Francisca Cárdenas. Son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad. Reparos del comandante en jefe del Ejército que marcaron la discusión del proyecto de infraestructura crítica que se discute en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Un mensaje que fue bien claro. Nosotros vamos a cumplir la Constitución y las leyes que se establezcan. Y justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal. Aprehensiones que tensionaron la sesión. Por ello, la ministra de Defensa tuvo que explicar que el general Iturriaga no buscaba contradecir la reforma, sino más bien aportar al debate del proyecto para fijar el rol y las facultades de las Fuerzas Armadas. A mí no me parece que las Fuerzas Armadas tengan que opinar en contra o a favor de un proyecto de ley que ha sido presentado por las ministras de la cartera en esta comisión. Nosotros las cosas que podrían traer problema el día de mañana para una discusión, no estamos hablando quién va a ser el jefe, si que queda la grande en la frontera, bueno, será el presidente, no será el presidente. Eso hay que acotarlo bien, a eso se refiere. Obviamente no pueden reemplazar a las policías en las funciones que realizan permanentemente. A eso se refiere. Obviamente cuando son militares tienen una formación que es distinta a la formación policial. Son tareas distintas. Y justamente por eso es que, según Iturriaga, afectaría la operacionalidad de las fuerzas, ya que serían las mismas tropas equipadas para otras tareas quienes terminarán derivando sus funciones principales hacia otros problemas que está teniendo el país. Yo creo que él se está sacando el pillo, ¿cierto?, ante una responsabilidad que es inminente, que también tienen que ser de los militares para cautelar la frontera, el ingreso ilegal de personas. Me parece que el Ejército tiene que abrirse a participar en esas tareas. No se trata de cómo cuidamos o cautelamos al Ejército, sino cómo el Ejército se integra a estas tareas de control de orden público. La iniciativa presentada por La Moneda permite al presidente de la República disponer mediante decreto que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando qué es infraestructura crítica y cómo debe ser protegida. Los que resuelven qué es lo que hay en la Constitución y cuáles son las facultades y los deberes de las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, son las instituciones democráticas. Si usted le pregunta a los gobernadores que están acá si consideran necesario o no la presencia de las Fuerzas Armadas en colaborar con la seguridad de la zona fronteriza, yo creo que la respuesta va a ser unánime. Los puntos que han despertado polémica son el uso de la fuerza y que las Fuerzas Armadas no estarían familiarizadas con tareas de registro, detención y control de identidad. Es por eso que hay quienes proponen a una policía especializada para esas funciones. Va a poder pedir que se identifique una persona que va pasando con su familia por la frontera ante un enfrentamiento, va a poder disparar. Si un vehículo no se detiene, va a poder disparar. Entonces nosotros creemos que no basta la legítima defensa. Creemos la Policía Militar de Frontera, porque si no vamos a estar permanentemente con los militares en esta cuestión transitoria. Los militares efectivamente no están diseñados para esto y tenemos que diseñar una institucionalidad que resguarde nuestras fronteras permanentemente.
Otras de las aristas a debatir por los parlamentarios será la definición de autoridad jerárquica del militar a cargo de la infraestructura crítica y qué relación tendrá con delegados presidenciales y gobernadores. Y podrían terminar la Fuerza Armada de verdaderos vigilantes privados, trabajando para custodiar instalaciones, espacios, y ese no es su rol. Por eso esta norma tiene que ser complementaria a la ley de vigilantes privados. Ahí se establecen las posibilidades de determinar que una determinada instalación es estratégica y la empresa tiene que tomar las medidas del caso. Desde La Moneda, el llamado es a acelerar la tramitación del proyecto, ya que pese a que fue aprobada la iniciativa en la Comisión de Seguridad, la idea del gobierno es que se apruebe en sala durante los próximos días y así militares podrán desplegarse en las fronteras desde febrero. Marta Herrera, ex candidata a la Fiscalía Nacional y jefa de la Unidad Anticorrupción, se negó a renunciar a esta jefatura del Ministerio Público y sostuvo que va a revisar la legalidad de lo solicitado por el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia. El jefe del Ministerio Público pidió la renuncia de 14 jefes de unidad tras asumir su cargo. Hasta ahora la única que no ha presentado su renuncia es Marta Herrera, quien solicitó todos los antecedentes para revisar la medida. Recordemos que fue la segunda candidata propuesta por el presidente Gabriel Boric como fiscal nacional, pero no logró los votos necesarios en el Senado. Aunque podría conseguir la aprobación en general, el gobierno no tiene todos los votos hasta ahora para la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Por lo mismo intenta convencer a los parlamentarios de que el sistema propuesto podría alcanzar tasas de reemplazo superiores al promedio de la OCDE. Belén Vázquez nos cuenta. No quieren comprometerse con una tasa de reemplazo porque la experiencia ha dicho que podría jugar en contra. En cambio, lo que hacen es proyectar incrementos importantes en todas las escalas salariales. El gobierno ya se juega sus últimas cartas con la reforma de pensiones previo a que ésta sea votada en la Comisión de Trabajo de la Cámara, cuyo itinerario prevé la decisión para el próximo miércoles 25. Y esperamos que se pueda dar cumplimiento a ese itinerario porque sin duda para poder llegar a que este proyecto de ley se convierta en ley, vamos a tener que conversar con la oposición y lograr un buen acuerdo, pero no tendría mucho sentido, digamos, que hubiera una oposición para avanzar el día de legislar. No ha sido fácil explicar y hacer bajadas de aspectos meramente técnicos y por lo mismo el Ejecutivo ha entregado todos los insumos a la Comisión, entre ellos los relacionados a supuestos de pensión. En todos los escenarios que plantea el gobierno, tanto hombres como mujeres recibirían más pensión si es que el 6% se destina íntegro al seguro social, sumado a las ganancias por eficiencia del sistema y a la reorganización industrial. Por ejemplo, una vez que la reforma esté en régimen y comiencen a verse los beneficios de la distribución intrageneracional, todas las mujeres que tengan una remuneración inferior a 1.091.000 pesos independiente de su edad y los hombres mayores de 40 con sueldo menor a 950.000 recibirán más pensión con el seguro social que con la capitalización individual. Independientemente del nivel de ingreso de la persona, independiente si es hombre o mujer, independiente de la necesidad de cotizaciones que tenga, todos los jubilados actuales, tanto por retiro programado como por renta vitalicia, van a recibir más con el seguro social que con la capitalización. Esto implica una tasa de reemplazo que en la mediana de los salarios aumentaría 16% en comparación al escenario actual que solo incluye la pensión autofinanciada más la PGU. Así, las personas que se jubilen en 2024 tendrán una pensión que será equivalente al 71% de su última remuneración. Nunca hemos comprometido tasas de reemplazo por lo que ya dijo la ministra, porque no queremos caer en el error de José Piñera. Estamos mostrando las tasas de reemplazo que resultan de la reforma. Lo que sí hemos comprometido, dependiendo de las condiciones particulares, cuáles son los aumentos de pensiones que van a recibir las personas hoy y en el futuro. Proyecciones que no terminan de convencer a la oposición, que se reunirá este lunes para elaborar un documento que exponga aquellos puntos que para ellos son claves en las negociaciones. La idea es poder alcanzar acuerdos antes de la votación en general, pues sus votos no están seguros. Lo que pasa es que el gobierno presenta esta exposición, ¿cierto?, basado en algunos datos que nosotros no compartimos. Entre ellos, por ejemplo, la cantidad de cotización previsional que tiene cada trabajador en Chile. Hoy día tenemos un alto nivel de informalidad laboral y tenemos también muchas lagunas previsionales, lo que hace que finalmente no se pueda cumplir las propias proyecciones que hace el gobierno. El gobierno está
optimista respecto de los plazos y espera poder aprobar la reforma en general antes del receso legislativo. Para ello, el presidente de la comisión ya trabaja en algunas estrategias. Más importante que el día en que se vote es que haya disposición al acuerdo, por un lado del gobierno y por otro lado desde la derecha. Habemos algunos que hemos estado trabajando desde el primer momento en construir este acuerdo. Yo como presidente de la comisión he estado en ello y estoy en ese trabajo, es tratar de sentarlo en una misma mesa y que nos podamos poner de acuerdo sobre un procedimiento y que podamos votarlo entonces el 25 y ojalá por unanimidad. Si bien la postura del Ejecutivo es conversar con todos los parlamentarios, la ministra Jara ha planteado que para poder alcanzar acuerdos también es necesario recibir propuestas. Continúa la preocupación por una eventual presencia de las maras, de las pandillas de El Salvador, de esta pandilla El Salvador, la Mara Salvatrucha, en el norte del país. Es confuso todavía el tema. Desde el Ministerio del Interior descartaron tener antecedentes de la presencia de este grupo criminal. Sin embargo, desde la Asociación de Fiscales señalaron que advirtieron al Ejecutivo sobre que esta organización, algo relacionado con nuestro país, en noviembre pasado. Bueno, veamos todo aquello en el informe de Valentina Nieto. El presidente de Salvador, en su combate a la delincuencia. Entonces, eso no ha tenido como efecto derivado que buena parte de las bandas que operaban ahí se trasladaron a otros países y tenemos antecedentes y eso están llegando a Chile, ¿no? Sí, para hacer fin a esa respuesta se lo pediría hacer una sesión reservada. Fue la petición que encendió las alarmas sobre la posible presencia de la organización criminal de las Maras en territorio nacional. No solamente son una organización de corte criminal, sino que también son una organización de corte terrorista. Por lo tanto, el problema de las Maras yo creo que es un problema doblemente complejo. Son pandillas, y esas pandillas se caracterizan por control territorial y el uso de la violencia en forma indiscriminada. Que el pandillero no cambia. De origen salvadoreño, estas bandas delictuales son una de las organizaciones más peligrosas en América Latina. Se caracterizan por su alto nivel de violencia, además de su importante poderío territorial, principalmente en Centroamérica. Y se instalan primero con un alto grado de violencia, asociados a una serie de delitos que van desde la extorsión, el asesinato, el sicariato, el tráfico de drogas, el secuestro y, por supuesto, el narcotráfico. La duda es ahora si es que esta banda criminal estaría ya instalada en el norte de nuestro país. La respuesta del gobierno ha sido categórica. Elementos concretos para que digamos que están instaladas las maras en Chile, hoy día no tenemos, lo cual no significa que haya que tener una actitud vigilante y ver también la posibilidad de que a través del ingreso de personas que están vinculadas al crimen organizado, haya personas que hayan tenido relación en algún minuto con las maras. Y aunque desde el Ejecutivo insisten en no tener antecedentes, se quede en cuenta de la presencia de las maras en territorio nacional. Lo cierto es que desde la Asociación de Fiscales señalan lo contrario. Acusan que en noviembre pasado alertaron de la presencia de esta organización delictual. Bueno, la Asociación de Fiscales ha manifestado reiteradamente a las autoridades de gobierno la necesidad de hacerse cargo de estos nuevos fenómenos delictivos que están asociados al crimen organizado y que se ha traducido en un aumento sostenido en las tasas de homicidio, de secuestros para obtener rescate, delitos violentos cometidos contra las personas haciendo uso de armas de fuego para apropiarse de sus bienes. Surgidas en los años 80 en el sur de Estados Unidos, las maras fueron la respuesta de la población salvadoreña que huyó de la guerra civil en su país. En 2015 fueron las responsables de una de las tasas de homicidios más altas en El Salvador, llegando a más de 106 muertes por cada 100.000 habitantes. Una realidad por la que el gobierno de ese país inició una verdadera guerra en contra de las pandillas. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida. Y ante una cruzada directa en contra de estas organizaciones es que se ha instalado la duda ante una posible migración de las maras hacia otros territorios. El desafío es ahora cómo enfrentar a Chile su posible instalación. Yo creo que tenemos que ser autocríticos. No estábamos preparados y por lo tanto este es el minuto de la acción. El tiempo se agotó. Estas estructuras organizacionales del crimen están en Chile. Yo creo que es clave que se establezca un fiscal con dedicación exclusiva en la macrozona norte para combatir estas organizaciones criminales. La
preocupación aumenta y es que la posible llegada de las maras vendría a sumarse a la presencia de otras bandas internacionales que ya operan en el país, como lo es el Tren de Aragua. Evidentemente no se trata de causar alarma pública con esta situación. Lo que nosotros queremos es constatar si hay indicios de que esto pudiera pasar en nuestro país, de manera tal de que la gente lo que espera es que no le oculten la información, sino que le digan que frente a tal amenaza, este es el plan que vamos a ejecutar. Esperamos poder contar con antecedentes que nos permitan tomar decisiones legislativas importantes. Acá hay funcionarios de la PDI que ponen en riesgo su seguridad y su vida. Si les vamos a pedir que enfrenten a personas y organizaciones tan peligrosas, tenemos que darle toda la protección que el Estado sea capaz de proveer. Eventual llegada de las maras a territorio nacional que ha encendido las alarmas. La sesión de la comisión investigadora quedó fijada para el próximo lunes a las 13 de la tarde, instancia en la que la Policía de Investigaciones deberá entregar los antecedentes en una reunión secreta. Hay buenas noticias para el presupuesto de las personas a la hora de comprar alimentos de la canasta básica. Las frutas y verduras de estación han disminuido su precio en comparación a semanas pasadas. ¿Cuánto ha variado su costo y a qué se deben estas bajas? Nos cuenta Ángela Rayman. La inflación a nivel nacional ha marcado un alza del 28,2% en la canasta básica, pero las buenas noticias comienzan para las frutas y las verduras de la temporada y también para el presupuesto de la ciudadanía. Sí, pues ahora ya está más barato todo, pues ya ha bajado todo un poquito. El precio de los arándanos ha bajado un 2% su costo, llegando a cerca de 2.300 pesos el kilo. El pimentón ha disminuido un 6% y el choclo bajó su valor un 12%. Ambas verduras aproximando su precio a cerca de 500 pesos la unidad. El pepino de ensalada marca 20% menos en comparación a 4 semanas atrás. Frutas de temporada como las sandías, los melones, los duraznos y los nectarines han disminuido sus precios y además hemos visto que en las ferias libres, que son los canales tradicionales de comercialización, se encuentran más baratos. Las frutas y verduras que han bajado de precio son la zanahoria con un 14%, el tomate con un 10,4% y el plátano y el zapallo con un 1,4% de descenso. Variaciones de los precios que se explica, entre otras cosas, por la abundancia de los productos y la alta demanda de estos alimentos en la temporada. El cambio estacional también es un factor. En invierno todo llega del norte y en cambio acá en verano llega todo de la zona de cerca y los fletes bajan, todo eso. Siempre la zona ha sido más barato, siempre un producto que es más rico inclusive que el ariqueño. Bajó la espinaca, bajó el pimentón, bajó la zanahoria, hay ya estos productos más que están bajando de a poquito. Quienes compran sus productos en las ferias libres comienzan a percibir esta baja de los precios. Yo compro siempre aquí y es bueno el tomate, el poroto verde. La fruta, la uva, por ejemplo, es un poco menos. Y el choclo, la verdad es que está caro y se supone que debería estar como en temporada baja, pero obviamente está mucho más alto que otro año. Claro, es que si bien los productos han ido disminuyendo su costo, hay algunos que en comparación a años pasados pueden seguir algo elevados. Aún así, las proyecciones siguen siendo positivas. Los alimentos en general mantienen una persistencia inflacionaria y los productos como la fruta y las verduras también tienen precios elevados si los comparamos con respecto al año anterior. Sin embargo, hay productos específicos que debiesen presentar una desaceleración en este aumento de los precios. Para las próximas semanas esperamos ver lo mismo respecto de las manzanas, la uva de mesa, las ciruelas. En tanto entran en cosecha y estos productos estarán disponibles para los consumidores y consumidoras. Disminución en los precios de las frutas y verduras de estación que deberían continuar durante las próximas semanas y que también podrían ser explicadas por factores como la disminución en el valor de los fertilizantes, la desaceleración del dólar y la baja en el precio de los combustibles, lo que abarata los costos de transporte. Del total de empresas que se declararon en insolvencia el año pasado, más del 70% fueron micro y pequeñas empresas. Así al menos lo reveló un informe de la plataforma digital de gestión de riesgo y monitoreo de deudores Sheriff. El sector más afectado fue el comercio, como nos cuenta María Luisa Carrión. De junio, julio, ya bajó casi el 50% de los locales están cerrados para acá, cerca de la calle Buenos Aires, están cerrados totalmente.
Esto ocurre principalmente en los extremos del barrio Patronato, donde no siempre llegan los clientes. Las bajas ventas del año 2022 golpearon fuerte en general a este tradicional barrio comercial. Ayer fueron otros, hoy el futuro es incierto para algunos. Fuerte, muy fuerte. Para uno que tiene que pagar las patentes igual, sin saber si nos quedamos un mes más o no, porque ahora está pésimo, mijita. Muy malo. Es que las ventas no repuntan. Las esperanzas estaban puestas en diciembre, en la Navidad, pero las cifras fueron lapidarias. Casi un 80% menos de ventas hubo en Patronato en el mes en el que el comercio se activaba históricamente. En 2022 calculan que unos 30 locales cerraron para siempre. Es triste ver cómo algunos vecinos que llevan a veces décadas acá, por 1 o 2 años malos, tienen la necesidad de quebrar y cesar pago a la banca e incluso a algunos proveedores. Y eso es triste porque uno está acostumbrado a tenerlos acá cerca. A fines de 2022 sí, cerraron algunos locales, pero afortunadamente fue un porcentaje bajo, tomando en cuenta que hoy día se habla de una cifra por lo menos de un 25% de baja en las pymes a nivel nacional. La verdad que nosotros por ahora tenemos una pequeña baja, pero estamos viendo qué sucede este primer trimestre o qué sucede el primer semestre de este año. En verano las ventas siempre han sido bajas y por eso ya miran con atención la temporada escolar y otoño-invierno. Tan solo en el último trimestre de 2022, acá en el barrio Patronato, unos 10 locales tuvieron que hacer esto, poner un candado en sus cortinas y no volver a abrirlas. Una situación dolorosa que además se da en un complejo 2023 que comienza. Pese a que nos dicen que el espíritu del pequeño y mediano empresario es resiliente, concuerdan en que el 2023 se viene complejo y que lo que ocurre en sus primeros meses puede hacer quebrar a otros que están tambaleando. Con todo lo que ocurre en Patronato no es aislado. Según un informe de la plataforma Sheriff, especialista en gestión de riesgo y monitoreo de deudores, más del 72% de quienes se declararon en bancarrota el año pasado fueron precisamente micro y pequeñas empresas y en su mayoría dedicadas al comercio. ¿Qué sucedió? El rezago de la pandemia, o sea, los efectos posteriores, porque durante la pandemia se generaron muchos créditos de apoyo a los emprendedores, principalmente con los famosos FOGAPE, pero esos créditos tenían que pagarse en algún momento. Entonces les dieron muchas facilidades de pago y todo, pero llegó el momento donde esa plata no fue invertida, sino que fue gastada para poder cubrir hoyos. Entonces, posteriormente, dado que el hoyo estaba cubierto, pero no tengo más ventas, ¿cómo pago ese crédito? No puedo, me voy a quiebra. Ese es uno de los factores. A este hay que sumar el alza del precio del dólar, ya que recordemos que muchos traen sus productos desde el extranjero. Si analizamos por tamaño, más de 500 empresas entre micro, pequeñas y medianas se declararon insolventes, pero atención, hay otras 67 grandes que también lo hicieron. Si vemos por rubro, el comercio, como dijimos, al por mayor y menor encabeza a la lista, le siguen la construcción y la industria manufacturera. Para el año 2023, los movimientos económicos la verdad que no son tan auspiciosos, porque en definitiva se espera que la inflación se mantenga durante este tiempo. Hemos tenido los últimos 2 meses una baja en lo que es el IPC, pero las proyecciones que se están dando es mantener más o menos los niveles de inflación que hemos tenido durante el año 2022 y por lo tanto eso no significa un buen augurio para todo lo que son las pequeñas y las microempresas. El último IMASEC que conocimos, el de noviembre de 2022, ya daba señales. La actividad económica cayó un 2,5%, explicado entre otros por el comercio, que se contrajo más de un 8%. ¿Qué pasó finalmente en diciembre y cómo cerró el año pasado? Hay que esperar el próximo informe que sale el primer día hábil. 9 de la noche con 30 minutos, estamos listos para revisar las noticias internacionales junto a Jacinta Molina, muy preocupados evidentemente de lo que ocurre en Perú. Exactamente, y vamos a actualizar de hecho la información desde ese país. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Claro, porque siguen estas manifestaciones, de hecho todavía se reporta que se mantienen en el centro de Lima los manifestantes que han respondido a esta convocatoria masiva para esta jornada. Ayer lo comentábamos, se ha denominado a esta movilización la toma de Lima y de hecho a esta hora están reportando los medios peruanos enfrentamientos entre algunos grupos de manifestantes y fuerzas de la policía. Era un contingente muy numeroso el que el día de hoy se desplegó principalmente en la capital peruana en la antesala de esta movilización que hemos visto también se ha extendido ya en las últimas horas. Recordemos que tenemos 2 horas de diferencia con Perú, por lo tanto son las 7 de la tarde, 7:30
8:30 ya de la tarde en ese país y todavía siguen entonces estas movilizaciones que en todo caso, Mónica, no solamente se concentraron en Lima en esta oportunidad, claramente ha captado toda la atención porque hace días ya veníamos comentándoles que grupos de manifestantes viajaban sobre todo desde el sur para participar en esta movilización, pero también se han registrado protestas en otras regiones de Perú y en algunos casos han generado incidentes que han llevado a tomar determinaciones como, por ejemplo, suspensiones de vuelos. Eso se ha notificado, por ejemplo, en Arequipa, en Cusco, también algunos incidentes y se reporta también en medios peruanos la muerte de al menos una persona en Arequipa durante esta jornada. Sabemos también que hay muchísima preocupación precisamente por eso, porque ya hemos hablado que hay más de 50 personas que han muerto debido a estas movilizaciones, más que nada en los enfrentamientos entre fuerzas policiales y grupos de manifestantes en una situación que sigue generando tensión y en una protesta que continúa a estas horas. Sí, te comentaba que además en el centro hubo fuertes enfrentamientos, lo conversamos la otra vez, en el Palacio de Gobierno, también en el sector del Parlamento, en la avenida Bancay, frente a las fiscalías donde se concentran, pero ahora vimos también, y lo conversábamos y lo reportábamos desde Lima, en el comienzo del noticiero, en Miraflores, que es un sector bastante más acomodado y más alejado del centro, también llegaron hasta ahí las manifestaciones. Exacto, esa es la imagen que llega en estos momentos de la televisión peruana. Esto es TV Perú Noticias, que a esta hora transmite precisamente parte de esos enfrentamientos que se están reportando en algunas zonas de Lima entre manifestantes, fuerzas de seguridad. Había un contingente de más de 10.000 efectivos policiales solo en Lima para esta jornada, en la antesala de esta protesta que reportaban los medios peruanos también hace minutos atrás, parte de manera pacífica. Así se desarrolla en gran parte de esta jornada, pero es ahora en los últimos minutos donde se están reportando estos enfrentamientos. Incluso se habla también de algunos ataques que han sufrido algunos medios de comunicación en su labor de reporteo de esta jornada masiva de protestas, y también con la advertencia que han hecho quienes las han convocado a que esto podría continuar ya más allá del día de hoy y extenderse en las próximas horas, mañana o incluso durante el fin de semana. Había tensión también en el Ejecutivo, que en los días anteriores había llamado a la calma, al diálogo. Recordemos que entre los motivos que convocan a los manifestantes durante estas protestas están, por cierto, su descontento con la gestión del gobierno, del Congreso, por cierto, con una altísima desconfianza hacia esas instituciones y, por cierto, también piden la salida de Dina Boluarte del poder, la liberación del expresidente Pedro Castillo, detenido luego de ese fallido intento de autogolpe de Estado ocurrido en diciembre del año pasado, que es el episodio que gatilla esta crisis, la más reciente en Perú. Vamos a seguir monitoreando, por supuesto, lo que ocurre en Perú, las reacciones también que se produzcan y la evaluación que haga el gobierno, los parlamentarios también, porque básicamente si llega a perder el apoyo precario que tiene ahora del Congreso Dina Boluarte, podría en algún momento enfrentar una moción de vacancia. No es nada de raro, o ella podría renunciar o podría intentar nuevamente adelantar las elecciones o presentar una moción de vacancia y luego, una moción de confianza y luego otra, para que si el Parlamento no quiere aprobar una ley que adelante las elecciones, le rechacen la moción de confianza y lograr así de manera indirecta adelantar las elecciones. Pero si quiere lograr esto, el Congreso va a estar al tanto, y si ellos no quieren adelantar las elecciones, le van a aprobar la moción de confianza. Así que muy complicado el ajedrez político en medio de esta tremenda tensión y la crisis social en Perú. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a ir ahora a Nueva Zelanda, porque el día de ayer, a esta hora, en este mismo bloque, les contábamos la noticia de último minuto que sorprendió y sigue sorprendiendo, la renuncia de Jacinda Ardern, que ha dicho ya va a ser efectiva, espera ella, a contar del próximo mes. Dice que idealmente no quiere extender ya sus funciones, su mandato, hasta más allá del 7 de febrero. Lo cierto es que fue un anuncio muy sorpresivo. Se habla incluso que generó también sorpresa en su propio partido, que ahora tiene que elegir a su sucesor o sucesora de cara a unos comicios, pero porque el número 2 de gobierno no quiere ser él y abrió con esto la disputa al interior del partido, que respalda además de manera bastante sustantiva en su momento a tu cuasi por una letra tocaya, y que bueno, entre inglés y español por eso somos tocaya. Exacto.
Y porque más ella logró algo en su momento, fue perdiendo después un poco de popularidad, pero logró algo que no lograba ningún partido desde la reforma electoral de mediados de los 90 en Nueva Zelanda, que es que un solo partido lograra la mayoría en el Parlamento. Exacto. De tal manera de poder gobernar. Y ahí está cuando te decía lo de la guaguita, un detalle humano. Claro, mayoría absoluta que logra en las elecciones de 2020 y eso también, por cierto, refuerza su continuidad en el mandato en estos 5 años, poco más de gestión que tiene, pero algo pasó en el camino que adopta esta determinación. Lo revisábamos el día de ayer, ella dice que son motivos personales, cansancio, pero lo cierto es que esto se genera también en momentos en que, tú lo mencionabas, Mónica, está bajando la popularidad, sobre todo de su partido. Hay una compleja situación económica también que está enfrentando este país e incluso algunos plantean que esto podrían ser los efectos de un agotamiento de la población por las medidas de la pandemia. Bueno, Laura Soto reportó este tema y nos va a contar cuál es el contexto de esta determinación que sin duda sorprendió al mundo. I am by no means the first woman to multitask. There are plenty of women who carved a path. It seems surprising that in this modern age we have to recommit ourselves to gender equality, but we do. You don't have to cede power by acting on climate change. Actually, this is about being on the right side of history. Es una de las líderes más jóvenes del mundo y de las más populares que ha tenido Nueva Zelanda. Una referente del feminismo y también de las ideas progresistas. Se ganó el apodo de ser la primera ministra anti-Trump por representar lo opuesto al expresidente estadounidense. Los 5 años y medio de Jacinda Ardern en el poder la han posicionado a ella y a su pequeño país de un poco más de 5 millones de habitantes en el escenario mundial. Un legado que ahora llega a su fin, luego de que la mandataria anunciase de manera repentina su renuncia. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. La líder neozelandesa no quiso esperar hasta las elecciones generales de octubre para dar un paso al costado. Y si bien acusa razones personales para tomar esta decisión, lo cierto es que en el último tiempo la popularidad de ella y su partido, los laboristas, llegó a su nivel más bajo desde 2017. Fue en octubre de ese mismo año que con 37 años, Jacinda Ardern se convirtió por ese entonces en la mandataria más joven del mundo y la tercera mujer en tomar el cargo de primera ministra en su país. Solo 3 meses antes había asumido el liderazgo de su partido de centro izquierda. Es un honor y un privilegio tener la posibilidad de formar un gobierno para todos los neozelandeses. 8 meses después de haber asumido el poder, nació su primera hija, Niv, convirtiéndola en la segunda mujer en la historia moderna en dar a luz estando en el cargo. 3 meses después también hizo historia al llevar a su guagua a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero lo que la destacó mundialmente fue su liderazgo y empatía tras el tiroteo en 2019 a 2 mezquitas en Christchurch, que dejó 51 muertos. Ellos eligieron Nueva Zelanda como su hogar y es su hogar. Ellos son nosotros. La persona que ha perpetuado esta violencia contra nosotros no lo es. Inmediatamente impulsó una reforma a la ley de posesión de armas y prohibió los fusiles semiautomáticos utilizados en el ataque. Cuando llegó el COVID-19 en 2020 fue elogiada por su duro enfoque para evitar la propagación del virus, al cerrar inmediatamente las fronteras y la nación. Esto le valió un índice de muertes mucho más bajo en comparación a los otros países y la llevó a conseguir la reelección ese mismo año y con mayoría absoluta en el Parlamento. Sin embargo, el descontento comenzó a surgir al mantener las restricciones, mientras el resto de las naciones ya flexibilizaban sus medidas. A comienzos de 2022 tuvo que enfrentarse a manifestaciones en contra de la obligatoriedad de las vacunas. El mismo día
que están allí, decenas de miles de personas salieron y se vacunaron. Las protestas no reflejan dónde se encuentra el resto de Nueva Zelanda en este momento. Sin embargo, fue la economía la que golpeó su apoyo, con una inflación que alcanza el 7,2% y el aumento en el costo de la vida. A nivel internacional han sido varios los líderes que han lamentado su sorpresiva dimisión, como su par canadiense Justin Trudeau y el presidente estadounidense Joe Biden. Entre los neozelandeses las opiniones están divididas. Jacinda ha hecho mucho por nuestro país. Ha tenido que enfrentarse a mucho drama, estrés y luchas. Creo que es una decisión sabia. Su propia popularidad ha sufrido un golpe en el último año. Su partido votará a un sucesor el próximo 22 de enero, sin que de momento se asome un reemplazante. Aún así, ya se pronosticaba desde antes un posible fracaso para los laboristas en las elecciones de octubre, por lo que Jacinda Ardern, de 42 años, podría estar abandonando el barco antes de que eso pase. Nos vamos a ir ahora, Mónica, a Francia, donde se vivió una jornada de multitudinaria protesta. Todo esto en contra de un proyecto que no es nuevo, que busca elevar la edad de jubilación en ese país. Le ha costado, vino una pandemia también que llevó a prácticamente congelar esta iniciativa, pero ahora que ha pasado esa emergencia, Emmanuel Macron vuelve a sacar este proyecto, lo anuncia, y eso genera un malestar que se vio en las calles durante este día. Más de 1 millón de personas, según cifras del gobierno y también de los organizadores, salieron a lo largo de este país en rechazo a esta iniciativa. ¿Qué propone? ¿Por qué el malestar? ¿Y qué fue lo que ocurrió y qué se viene también para los próximos días? Bueno, lo vamos a revisar en el informe de Kevin Reynos. Entre bailes, cánticos y batucadas, millones de franceses salieron a las calles este jueves para protestar en contra de la controvertida reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Emmanuel Macron. La iniciativa busca elevar la edad de jubilación, actualmente en 62 años, a 64. La jornada de protestas comenzó más temprano cuando varios de los servicios de transporte del país se vieron interrumpidos por la huelga. Nosotros los jóvenes también seremos los primeros en sentir el impacto. Más y más trabajos serán retenidos y eso significará más desempleo para nosotros. Así que pienso que todos deberían sentirse involucrados con esto. La movilización se extendió por varias ciudades y logró unir por primera vez en 12 años a 8 de los sindicatos más grandes del país. Mientras el Ejecutivo cifra en más de 1 millón el número de manifestantes, los organizadores calculan que unas 2 millones de personas salieron a las calles. Estoy aquí porque mis hijos son de trabajo social. No son labores físicas, es esfuerzo intelectual. Viendo el nivel de descontento, creo que este movimiento solo puede intensificarse. Pero repito, el problema está en las manos del gobierno, en su cuenta. Y si la retiran, no habrá movilizaciones. Este malestar amenaza con ser uno de los mayores desafíos del segundo periodo de Macron tras obtener la reelección en el 2022, con una reforma que ya había intentado levantar años atrás, pero debió retroceder a causa de otra ola de protestas y el inicio de la pandemia. La propuesta también incluye la exigencia de cotizar por 43 años para poder alcanzar una pensión completa, lo que también genera el rechazo de la población. Según un sondeo de la empresa Ipsos, un 61% de los franceses se opone a la iniciativa que el Ejecutivo justifica con el déficit económico y el envejecimiento de la población. El objetivo principal de este gobierno es hacer algunos ahorros de presupuesto. Francia tiene una gran deuda pública y el sistema público de pensiones está regularmente en déficit. El proyecto encendió el debate en Francia, uno de los países de Europa donde la edad de jubilación es de las más bajas. Desde España, donde participaba de un encuentro con su homólogo Pedro Sánchez, Macron respondió a las protestas y defendió su controvertida reforma. Esta reforma debe llevarse a cabo y lo haremos con espíritu de respeto y diálogo, pero con determinación y sentido de la responsabilidad. Para ser aprobada, la reforma necesita el respaldo del Parlamento, donde Macron ya no cuenta con la mayoría absoluta de su primer mandato, por lo que ahora deberá negociar con los partidos de derecha. En tanto, los sindicatos convocaron a una nueva jornada de manifestaciones a fines de enero. Para el 31 de enero está convocada esa nueva jornada de movilizaciones en Francia en rechazo a esta iniciativa. Lo decía ahí Kevin en el informe, necesita apoyo político, eso sí, en el Parlamento, porque ahora Macron no tiene la mayoría absoluta. Está difícil que quieran ganarse
impopularidad para apoyar esta reforma, aunque hay algunos que dicen ser partidarios. Está difícil. A todo esto, nota al pie de página, hay una entrevista bien interesante de Javier Cerca, el escritor español, en el diario El País, a Emmanuel Macron. En Francia usted dirá, no voy a entender, no, pues está subtitulada, así que se puede. Está bien interesante. La guerra, desafíos en Europa, parte de esa conversación. Vamos a cambiar ahora de tema, Mónica, para actualizar la información en torno a la investigación y sobre todo también en las medidas ya a nivel judicial luego de esta tragedia ocurrida el año 2021 durante el rodaje de una película en la que participaba el hombre que vemos ahí en la imagen, el actor Alec Baldwin, que también era productor de esta cinta y donde muere tras recibir un impacto de bala una directora de fotografía que tenía 42 años. Bueno, la Fiscalía de Santa Fe, esto es en el estado de Nuevo México, donde se estaba rodando esta película, ha confirmado el día de hoy que va a presentar cargos en contra de Baldwin por homicidio involuntario. También esto se extiende a quien estaba encargada de las armas en esta cinta, que también ha sido parte de esta indagatoria. Entonces son dos personas, entre ellas este reconocido actor que ha congelado su carrera, por cierto, luego de esta verdadera tragedia, quienes van a enfrentar cargos que se van a presentar próximamente, pero se ha confirmado entonces ya esa situación. Recordemos que una investigación previa que se había hecho, que fue firmada de hecho por un médico jefe también, luego de una indagatoria, atribuía a esto un accidente, decía que la muerte de esta mujer se debió por un impacto, ¿no?, de bala en su pecho, pero lo señalaba como un accidente y también resultó herido en esa ocasión el director de esta cinta, una tragedia que dejó también al descubierto una serie de negligencias que luego, Mónica, fuimos conociendo en voz de los propios involucrados en este rodaje que se cometían en esta cinta, en esta filmación, entre ellas, por cierto, el manejo de las armas, y además también generó debate hasta el día de hoy de lo que ocurre en la industria, precisamente, y el riesgo incluso de aquellos que están detrás de las cámaras en el rodaje de cintas de este tipo. Absolutamente. Ahora, probablemente nos vamos a ir enterando de más cosas cuando se presente justamente el detalle de la acusación. Ahora, es una tragedia, es obviamente que él no quiso hacer, no quiso asesinar a la mujer, no, por algo es homicidio involuntario, o sea, hasta la acusación es así, pero es muy raro todo lo que pasó, y lo que tú decías, las medidas, las pocas medidas de precaución. Bueno, exacto. Terrible, una tragedia. Muchísimas gracias. Jacinda, Jacinda. Mi tocaya. Claro, entonces Jacinda ahora. Es en inglés Jacinda. Claro, muy bien, muy bien. Tiene nombre de primera ministra, bueno, quién sabe, ¿eh? No por ahí, no por ahí. Bueno, en fin, no hay que entrevistarla después, entonces. No, te vamos a poder entrevistar por otras cosas, pero como política no. Pero política no, por ahí no va. Ya. Hacemos una pausa entonces y volvemos con todo el deporte y con mucho más aquí a CNN Prime Noticias, solo noticias. Enfrentar los efectos de la crisis climática fueron parte de lo que se vivió, cómo hacerlo en la cuarta jornada de Congreso Futuro 2023. Además, la activista transgénero Abby Stein emocionó a los asistentes con su relato. Tenemos más detalles de esta jornada tan especial con Natalia Muñoz. Ni el pequeño Ismael se perdió la exposición del Premio Nobel de la Paz del 2007, Ratán. El menor de 2 años asistió al cuarto día de Congreso Futuro 2023 junto a su mamá y una amiga de ella. Es que no tengo con quién dejarlo. Soy extranjera, entonces estoy como nuevo e informativo. La invité porque a mí me interesa mucho esto. De hecho, vamos a venir a todos los bloques que pudimos alcanzar a tener y no, me encanta, me encanta. En su 12ª versión, el evento científico más importante de América Latina deja fans de todas las edades que incluso vienen en familia. Me gustan los temas de los que hablan. Fuimos cuando estaban en el ex congreso, ahí estaban instalados, Tomás estaba chiquitito. Hay uno que se llama arquitectura, que es el que le interesa a Tomás, y el de las emociones me interesa a mí. Soy una fan del Congreso Futuro. Es mi primer año, pero lo había seguido a través de redes sociales. Me interesa mucho el tema de la tecnología y la innovación porque soy profesora. ¿Qué queremos? Se tituló la cuarta jornada de Congreso Futuro. Quien abrió el día fue el Nobel de la Paz Ratán Lan, quien invita a tratar la alimentación como un factor para combatir la crisis climática. Finally, it's very important to think
La agricultura debe ser ejecutada de tal manera que la calidad de la comida sea como la de la medicina. Por lo tanto, la dieta correcta se crea en suelos saludables y los suelos saludables son la fuente de toda nutrición. 2022 dejó un año de múltiples desastres naturales a nivel mundial. Como consecuencia del calentamiento global, es esperable que tengamos aún más crisis. Que la naturaleza se incluya dentro de los cálculos económicos, propuestas de soluciones económicas para enfrentar y revertir el daño es la tarea donde Chile tiene un rol. Ahora en Chile deberían estar orgullosos porque son uno de los primeros países en tomar acciones al respecto, porque el presidente firmó hace 2 días el decreto que establece el Comité de Capital Natural, que su trabajo estará integrado en la creación de políticas públicas. Toda actividad humana depende y se sustenta en la naturaleza y por lo tanto asegurar su protección es asegurar nuestro propio bienestar. Discusiones que se ponen sobre la mesa para futuras políticas públicas, un encuentro al estilo de Congreso Futuro donde no solo se habla de ciencia, sino que se abordan temas como el trabajo, ciudades del futuro, educación y también los cuidados a nuestro cuerpo y salud mental. Justamente este último punto fue tomado en emociones compartidas. La primera mujer transgénero de la comunidad jasídica de Nueva York, Abby Stein, activista que fue ovacionada por el público, tanto así que incluso tuvo que regresar al escenario. ¿Cómo es que proactivamente creamos un mundo que sea para todos? Y diré que no soy científica, pero hablando con personas de ciencia, creo que desde un punto de vista científico, desde una perspectiva de negocios, desde una perspectiva comunitaria, tener a personas que están cómodas con quienes son, tener a personas que están siendo completamente quienes son, es lo correcto, lo bueno y lo más inteligente que hacer. Es parte de las emociones que se viven en Congreso Futuro. Más de 100 expositores de primer nivel, una semana repleta de democratización del conocimiento que será coronada con uno de los intelectuales más relevantes de la historia. Hablamos del padre de la lingüística Noam Chomsky, que estará este viernes, que sin duda no te puedes perder. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego, como cada jueves, con Matilde Burgos, imperdible CNN Íntimo. Hoy día, además, con el tremendo actor Willy Samuel, así que no se lo pierdan. Y terminamos por hoy, jueves 19 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.